Bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SV, en este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Búscanos en tu plataforma favorita, búscanos como Noticias El Salvador SV. Puedes hacer sus aportes por medio de PayPal, enlace en la descripción del contenido, y puedes visitar nuestra tienda en línea. Allí encontrarás contenido de pago que te podría ser útil. Revisa los enlaces que encontrarás en la descripción del contenido. Allí también hay más formas de colaborar si así lo deseas y también encontrarás episodios exclusivos. Explora los enlaces de la descripción. Recuerda seguirnos, compartir y comentar. Gracias totales. Buenos días. Lunes 1 de diciembre de 2025 y la jornada arranca con una tensión enorme en dos frentes. Dos frentes que a primera vista parecen no tener nada que ver. Pero que podrían estar más conectados de lo que creemos. Por un lado, una sacudida, pero vamos, brutal, en los mercados de criptomonedas. Con unas caídas que asustan, la verdad. Y por otro, un tablero geopolítico en Centroamérica que está, al rojo vivo. La misión hoy es analizar a fondo estas dos crisis. Y buscar esos hilos que las unen, si los hay. Exacto. Ver qué hay detrás del desplome del Bitcoin y, a la vez, desentrañar esa partida de ajedrez en Honduras y Venezuela, con Estados Unidos moviendo ficha de forma muy agresiva. Pues si te parece, empecemos por lo financiero, porque las cifras son de vértigo y requieren un análisis inmediato. Desde luego. Es que el Bitcoin ha empezado diciembre con una caída libre de casi el 6%. Perforando el soporte de los $86.000, que era clave. Pero esto es solo la punta del iceberg. Este movimiento se suma a un noviembre que ya fue nefasto. Nefasto es la palabra. Cerró con un retroceso del 16,68%. Es que hablamos de que la principal criptomoneda ha perdido más de un 31% desde su máximo histórico. El de los $126.251, que fue hace apenas 2 meses, en octubre. Y en medio de todo este caos hay informes que son, contradictorios. Algunos llegaron a situar el precio por debajo de los $48.000. Sí, eso es normal en momentos de pánico extremo. Esas diferencias de precios surgen por la velocidad del desplome, las distintas plataformas de datos. La incertidumbre es total. Total. Pero lo fundamental no es el dato puntual, sino la dirección y la violencia del movimiento. No estamos ante una simple corrección. Entonces, estamos ante lo que en los mercados se conoce como una tormenta perfecta. No es un único factor, sino la confluencia de varios elementos negativos que se han ido retroalimentando. Vale, pues diseccionemos esa tormenta. Si tuvieras que señalar el principal desencadenante, ¿cuál sería? El contexto macroeconómico. Sin duda. El telón de fondo ya era muy adverso. La Reserva Federal de Estados Unidos ha sido muy clara. Que los tipos de interés seguirán altos. Altos y durante más tiempo del que se esperaba para controlar la inflación. Y claro, en un entorno así, el dinero busca seguridad. Huye del riesgo, exacto. Fluye hacia activos más seguros, principalmente el dólar, que se ha fortalecido muchísimo. Y esto le resta todo el atractivo a activos especulativos como las criptomonedas. O sea que no es tanto un problema del propio Bitcoin, sino que el entorno global es completamente desfavorable. Es como intentar nadar a contracorriente en un río que cada vez baja con más fuerza. Y a esa corriente en contra se le suma otro factor, uno más técnico e inevitable. ¿La toma de beneficios? Precisamente. Después del rally que llevó a los máximos de octubre, los grandes fondos y también los pequeños inversores han decidido asegurar ganancias. Lo que nos lleva al tercer factor, que imagino que es la ruptura de los soportes. Justo. El precio se sostenía en ciertos niveles psicológicos. Al perder primero los 100.000 y luego presionar los 86.000, se activaron miles de órdenes de venta automáticas. Hablamos de las famosas órdenes stop loss, ¿no? Sí. Que en teoría son para protegerte. En teoría sí, pero en la práctica se han convertido en un acelerador del pánico. ¿Por qué? Porque un inversor programa una orden que dice: si el precio baja de 87.000, vende todo para limitar mis pérdidas. El problema es que cuando el precio llega ahí, no se activa una orden, se activan miles a la vez. Creando una avalancha de ventas. Exacto. Una avalancha que hunde el precio todavía más, lo que a su vez activa las órdenes que estaban programadas en los 86.000. Es una reacción en cadena, una espiral. Entendido el contexto general, pero
Es que el desplome ha sido especialmente virulento en las últimas 24 o 48 horas. ¿Cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso? Aquí es donde la situación se vuelve más específica y más preocupante, porque hemos visto fallar casi a la vez varios pilares de confianza del mercado. A ver. El primer detonante fue un fallo de seguridad gravísimo en el ecosistema de las finanzas descentralizadas, lo que se conoce como DeFi. ¿Dónde exactamente? En la plataforma Yearn Finance. Un atacante encontró una vulnerabilidad y básicamente pudo imprimir de la nada una cantidad gigantesca de un token llamado EGTH. O sea, crear dinero falso, para que nos entendamos. Es una buena analogía. Imagina que alguien falsifica millones de euros y los mete en un banco. La confianza en ese banco se evapora en segundos, ¿no? Por supuesto. Pues eso es lo que ha pasado. Se generó una crisis de solvencia y una huida masiva de capital, no solo de Yearn Finance, sino de todo el ecosistema DeFi por miedo al contagio. Es increíble. Un fallo en una sola plataforma, que para el gran público es casi desconocida, puede provocar un terremoto de miles de millones. ¡Qué fragilidad! Precisamente. Pero el golpe no vino solo del lado tecnológico. A la vez apareció un segundo factor. Una presión vendedora enorme por parte de actores gubernamentales. ¿De gobiernos vendiendo Bitcoin? Sí. Se están liquidando grandes cantidades de Bitcoin incautados en operaciones policiales. En particular, las ventas del Estado alemán de Sajonia y ciertos movimientos de fondos que se atribuyen al gobierno de Estados Unidos. Han inyectado una oferta masiva en el peor momento posible. Saturando por completo la demanda, que ya era muy débil. Lo cual, claro, plantea la pregunta de si es intencionado o no. Esa es la gran duda. Y para completar la tormenta, el tercer detonante es quizá el más elocuente de todos. La huida del capital institucional. ¿El dinero inteligente? El mismo. Los fondos cotizados, los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos, que fueron la gran puerta de entrada para Wall Street, están registrando salidas netas de capital por primera vez en meses. Esa es la peor señal posible, ¿no? Es la señal inequívoca de que los grandes inversores están abandonando el barco. Al menos de momento. Así que tienes el fallo en DeFi, la venta de los gobiernos y la retirada institucional. Las tres patas de la mesa rotas a la vez. Y me imagino que esto no se ha limitado al Bitcoin, claro. ¿Qué va? El impacto en las llamadas altcoins ha sido, si cabe, más devastador. Refleja una huida generalizada hacia la liquidez. Hacia el dólar. Hacia el dólar o, dentro del ecosistema, hacia Bitcoin, que sigue siendo el refugio. Ethereum ha caído un 5,7%, pero es que XRP se ha desplomado un 7,3%, Solana un 7,5%, Cardano un 8%. Una sangría en todo el sector. Sí, una aversión al riesgo total. Hacemos una breve pausa para recordar que pueden apoyar la continuidad de este espacio. Sus aportes a través de PayPal o nuestro código QR de Bitcoin son fundamentales. También pueden visitar nuestra tienda en línea y explorar otras formas de colaborar en los enlaces que encontrarán en la descripción de este contenido. Su apoyo nos permite seguir adelante. Y mientras todo este capital institucional huye del riesgo en los mercados buscando la seguridad del dólar, parece que en el tablero político ocurre algo parecido. La administración de Estados Unidos está asumiendo riesgos enormes para afianzar su poder en Centroamérica. Es que la conexión es muy pertinente. Pasamos de la turbulencia financiera a la tensión geopolítica. El foco en Honduras. Y es que lo que está ocurriendo en Honduras no es una simple elección local, es un campo de batalla geopolítico. Los resultados preliminares dan una ventaja muy ligera al candidato de derechas, Nasri Azfura, sobre Salvador Nasralla. Hay análisis que lo leen como un rechazo al socialismo del siglo XXI. Sí, a la influencia de la familia Zelaya Castro. Pero esa es una lectura, yo creo, muy superficial. ¿Por qué? ¿Cuál es el verdadero alcance? Una demostración de fuerza en toda regla. No solo el apoyo explícito a Nasri Azfura, no. No, va mucho más allá. Son una serie de acciones coordinadas que buscan redibujar por completo el mapa de alianzas en la región. ¿A qué acciones te refieres exactamente? Porque han sido varias y de mucho peso. En efecto, primero, además del apoyo a Azfura, Donald Trump ha defendido públicamente el indulto a un expresidente hondureño que había sido extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Un gesto de un simbolismo político enorme. Tremendo. Luego, el anuncio del cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela. Y la acción más determinante, la revelación de una llamada telefónica directa a Nicolás Maduro. Una llamada. Una política exterior extremadamente asertiva. No se trata solo de Venezuela, sino de enviar un mensaje a toda la región.
La influencia de Estados Unidos no está en discusión. Quieren gobiernos aliados en puntos estratégicos. Y Honduras es clave, sobre todo por las rutas migratorias. Exacto. Y ahí conectamos con el siguiente punto. Esta redefinición de alianzas tiene un impacto directo en la política migratoria. Donald Trump ya ha advertido que la suspensión de las decisiones sobre peticiones de asilo durará mucho tiempo, y se esperan redadas, de hecho. Sí, en ciudades como Nueva Orleans. Esto genera una presión insostenible sobre los países del Triángulo Norte. Una presión que es política, pero sobre todo económica. Y aquí volvemos a la conexión. Es una presión económica brutal. No podemos subestimar la dependencia crítica de países como El Salvador de las remesas que envían sus ciudadanos desde Estados Unidos. Hay un dato que es demoledor. Absolutamente. En el segundo trimestre de este mismo año, de 2025, las remesas familiares representaron el 27,67% del Producto Interior Bruto salvadoreño. Es una barbaridad. Casi un tercio de la economía del país depende directamente de ese dinero. Es un arma económica. Significa que cualquier endurecimiento de la política migratoria, cualquier amenaza de deportación, tiene un efecto directo e inmediato en la estabilidad de toda una nación. Es una forma de ejercer presión mucho más efectiva que la diplomacia tradicional. Sin duda. Y para completar la panorámica de este lunes, hablando de eventos que reconfiguran el mundo, hay que mencionar un aniversario. Sí, uno muy significativo. Hoy, 1 de diciembre, se cumplen exactamente 6 años desde que se registraron en Wuhan, China, los síntomas del primer caso confirmado de COVID-19. El inicio de todo. Un recordatorio de la fragilidad de nuestros sistemas, de lo rápido que puede cambiar el mundo. Lo que vemos hoy en los mercados y en la política parece un eco de esa misma volatilidad. Exacto. Y quizá como contrapunto hemos conocido la visita del Papa al Líbano. Un mensaje de paz pidiendo por el país y por todo Oriente Medio. Un poco de esperanza en un día de muchísima tensión. Bueno, creo que hemos cubierto los puntos clave. Si te parece, a modo de conclusión, recapitulamos el análisis. Los mercados de criptomonedas en caída libre. El Bitcoin arrastrado por esa tormenta perfecta. Entorno macroeconómico adverso, fallos de confianza en plataformas como Yearn Finance, la presión vendedora de los gobiernos. Y sobre todo, la retirada del capital institucional a través de los ETFs. Segunda clave, la tensión geopolítica en América se intensifica. La política exterior de Estados Unidos bajo la administración Trump se endurece. Con ese ultimátum a Nicolás Maduro en Venezuela y la influencia en las elecciones de Honduras, se redefine el tablero estratégico. Y en tercer lugar, la interconexión entre economía y política, que es más evidente que nunca. La búsqueda de refugio en el dólar va en paralelo a una política exterior que busca afianzar el control, y sus decisiones, como las migratorias, pueden desestabilizar economías enteras. Como la de El Salvador, con su dependencia crítica de las remesas. Exacto. Y claro, la pregunta que a mí me queda en el aire, por tanto, es si estamos presenciando el fin de un ciclo o el comienzo de uno nuevo y mucho más incierto. En ambos frentes, ¿no? En ambos. En lo financiero, ¿es esta caída de las cripto una corrección necesaria, una purga, o es el principio de un invierno cripto más largo impulsado por la intervención estatal? Y en lo geopolítico, ¿las tensiones en Centroamérica son el preludio de una reconfiguración duradera del poder en la región o simplemente un episodio más en su historia tan volátil? La respuesta definirá los próximos meses. Agradecemos su atención. Les recordamos que pueden apoyar nuestro trabajo a través de los enlaces de PayPal y Bitcoin en la descripción. No olviden revisar todas las formas de colaborar y conocer más de nuestro contenido. Compartan este análisis si les ha parecido de valor. Muchas gracias por acompañarnos.